La información que aquí se comparte es basada en el punto de vista del autor. Se tratarán temas sobrenaturales, paranormales, espirituales, misterios y teorías sobre el mundo en el que vivimos. Abre tu mente y pasarás un buen rato. Ahora es momento de entrar en ambiente. Los pantanos son ecosistemas muy peculiares y relacionados siempre con un ambiente tétrico, pero hay uno localizado en Luisiana en donde, más allá de cocodrilos y serpientes, se cree habita una criatura que parece salida de una película de horror y que ha sido vista por muchos a lo largo de décadas. Muchas teorías rondan alrededor de su origen y su existencia es aún un misterio. Te doy la bienvenida a Curiosidad Oscura, episodio 9, El monstruo del pantano de Honey Island. Hola a cualquiera que esté viendo o escuchando esto en cualquier parte del mundo. Espero se encuentren bien y se preparen, ya que el día de hoy les voy a contar sobre una de esas cosas que muchos de nosotros sí creemos que existen, a pesar de que nada tangible haya sido expuesto aún tal cual al público. Esta historia es muy popular y su origen viene de un lugar que parecería que está rodeado de historias paranormales y que a simple vista te transmite un poco de incertidumbre y provoca escalofríos. Estamos hablando de un pantano, el pantano de Honey Island. Se ubica en la parte este del estado de Luisiana y debido a que la parte este y oeste del pantano están rodeados por el río Perla, es que pertenece al Departamento de Conservación de Vida Salvaje de este mismo río. El nombre de esta isla, en su traducción al español, sería la Isla Miel, y se ganó su nombre debido a la gran y vasta cantidad de abejas que en el pasado habitaba aquí. Este pantano es especial, ya que es de los que menos han tenido alteraciones en su ecosistema natural y se han mantenido en un estado casi virgen, siendo que aún hay muchas áreas dentro de él que no han sido exploradas. Tiene un tamaño considerable, ya que cuenta con 30 kilómetros de largo y casi 10 kilómetros de ancho, lo que lo hace un pantano de 280 kilómetros cuadrados. Parecería ser el lugar perfecto para que algo fuera de lo normal habitara dentro de este ambiente. Pero más allá de cocodrilos, serpientes, tortugas y una variedad de especies de aves, hay algo mucho más salvaje que ronda en este tan particular pantano. Ahora que ya sabemos un poco más de Honey Island, comencemos a analizar esta historia desde el primer avistamiento oficial reportado. Corría el año de 1963 cuando un par de hombres piloteaban sobre el pantano en busca de posibles lugares para acampar. Ambos eran locales, ya estaban retirados y habían pertenecido a la Administración de Aviación Federal del área. Sus nombres eran Harlan Ford y su amigo Billy Mills. Después de buscar por un buen rato, lograron ubicar una zona que potencialmente se veía como un buen lugar para acampar. Cabe mencionar que dicho lugar era bastante remoto y parecía que nadie aún había llegado hasta ahí. Y por esta misma razón es que para llegar hasta ese lugar que habían encontrado es que tenían que recorrer la mitad del camino en lancha y la otra mitad a pie. Un día, como cualquier otro, Harlan y Billy se encontraban llevando víveres hacia su nuevo y recién descubierto lugar para acampar, cuando, a la distancia, alcanzaron a ver lo que parecía un animal parado en sus 4 patas alimentándose de otro animal. Temiendo que este animal los viera o se sintiera en peligro y los atacara, inmediatamente prepararon sus armas. En cuanto ellos hicieron esto, el animal inmediatamente se levantó, pero ahora en 2 patas. Volteó y los miró fijamente a los ojos para después salir corriendo, alejándose así de la vista de ambos cazadores. El señor Ford posteriormente documentó este suceso en una carta que escribiría más tarde. Él describió a esta criatura como de más de 7 pies de altura, con pelo sucio y gris, ojos amarillos y era acompañado de un muy fuerte olor. Harlan había visto algo tan increíble que estaba decidido a investigar más a fondo qué era esto que sus ojos vieron aquella vez en el pantano, dispuesto a volverlo a encontrar. Se dedicó a colectar evidencia por aproximadamente 10 años, hasta que un día se decidió a volver a aquel lugar donde por primera vez había visto a la extraña criatura.
En uno de los caminos del pantano notó un hoyo con algo de agua en él y a un lado lo que parecía el resultado de una pelea fatal donde alguien se había defendido de algo para sobrevivir. Notó que había salpicaduras de sangre cerca y al continuar caminando alrededor de este hoyo es cuando descubrió a un jabalí salvaje que acababa de ser atacado hasta la muerte y su garganta había sido arrancada y sacada por completo fuera de su cuerpo. A un lado de este jabalí se encontraban una serie de huellas sobre lodo. Estas huellas, que después fueron enyesadas en un molde por el señor Ford, eran enormes y por su forma se notaba claramente que era un pie que tenía solamente 3 dedos. Ford llevó directamente estas huellas enyesadas al comandante local del Colegio de Agricultura para que las analizaran, pero misteriosamente nunca pudieron averiguar el tipo de animal al que éstas pertenecían. Como ya les había comentado, el señor Ford estaba completamente determinado a averiguar más sobre esta criatura, así que cada vez que salía a acampar, llevaba con él su cámara. Debía estar preparado para documentar cualquiera que fuera su siguiente encuentro con esta, hasta ahora, especie desconocida. Se tenía pensado que Ford jamás logró capturar a esta criatura en cámara a pesar de todos los años que dedicó buscándola, hasta que un día un descubrimiento fascinante sucedió. Ford solía contarle a su nieta sobre todas sus experiencias y aventuras que le sucedían en sus visitas y exploraciones en el pantano, y ella siempre quedó ilusionada con ellas. Cuando él lamentablemente falleció, tan solo unos días después, su esposa se encontraba acomodando sus pertenencias cuando encontró una caja donde, entre varias cosas, venía un rollo de 8 milímetros que pertenecían a una grabación que jamás había sido vista por nadie más que por el señor Ford. Esta cinta de video tenía una etiqueta por fuera que decía El monstruo de Honey Island, y también dentro de la misma caja habían varias cartas en donde Ford documentaba todas sus experiencias y avistamientos que había tenido en todas sus visitas al pantano. Volviendo a la grabación, esta cinta se mantuvo muy bien guardada por años y la primera persona en verlo fue su nieta. En esta grabación se puede ver que Ford está grabando uno de los tantos días en el pantano, algunas tomas desde la lancha y otras desde uno de los árboles en donde se había acomodado para acampar. Eventualmente, en este video a lo lejos es donde se comienza a ver una criatura en 2 patas caminando en los alrededores del pantano. Se encontraba a unos 90 metros de distancia de donde se encontraba Ford. Este video está de hecho disponible en YouTube y se puede apreciar claramente una criatura peluda, alta y brazos largos que ronda por el pantano. Es muy curioso el pensar que esta criatura tenga una descripción similar a Bigfoot, Yeti o Sasquatch, y siempre se encuentran en lugares con abundantes árboles. Y bueno, es así que este video ha sido analizado por múltiples personas, incluyendo criptozoólogos, y a pesar de que no es muy claro de ver, no han descartado la posibilidad de que tal criatura exista de verdad. En entrevistas, Dana Holyfield, que es la nieta de Ford, se le ha preguntado cuál es su creencia respecto a esta criatura, a lo cual ella menciona que el pantano de Honey Island, al ser un lugar protegido federalmente, hay muchas zonas que el hombre jamás ha explorado y que por esa misma razón no descarta la posibilidad de su existencia. Ella dice que si acaso existe en verdad, el pantano de Honey Island es el lugar perfecto para esta criatura. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué razón Ford no habrá mostrado a nadie antes este video? Porque habiendo grabado algo así, lo primero en que mucha gente piensa en aquel entonces es en mostrarlo al mundo u obtener algún tipo de recompensa por ello. Pero Ford lo manejó de una manera inteligente desde mi punto de vista. Su nieta Dana dice que su abuelo jamás lo mostró porque temía que alguien confundiera a esta criatura con un colega cazador y que por esta misma razón pudieran ser atacados o básicamente comidos por este monstruo. Pero más allá de esto, Dana cree que su abuelo no reveló jamás nada sobre sus hallazgos en el pantano porque él estaba muy intrigado e interesado en aprender más de esta criatura y que tal vez aprendió muchas más cosas de lo que nosotros creeríamos. Y claro que nunca han faltado las teorías y especulaciones sobre el origen de esta historia, ya que por muchos años han pasado de generación en generación a través de la gente que habita a sus alrededores. El folclore nativo americano relaciona a esta criatura con el letiche, que es descrito como una criatura con forma similar a un humano y que fue criada por cocodrilos después de haber sido abandonado cuando era pequeño en el pantano. Espero que este no sea el caso porque, de ser así, es una historia un poco triste.
Por otro lado, hay otra historia que cuenta que el monstruo del pantano es la descendencia de un cocodrilo y un chimpancé. Esto debido a que en algún momento de la historia, un tren perteneciente a un circo se salió de los rieles y chocó cerca del río Perla, y por consecuencia sus animales escaparon, quedando libres en los alrededores del pantano. Incluso algunas cuantas personas creen que este monstruo podría ser un experimento tal vez del gobierno o alguien con una mente macabra y que resultó completamente mal. Ahora, no solamente Ford ha sido el único en tener algún encuentro cercano con este monstruo de Honey Island. Varios avistamientos han tomado lugar aquí, y uno de ellos le sucedió a Ted Williams, quien afirmó haber visto a esta criatura en varias ocasiones y que creía que no solamente había una, sino varias de ellas habitando en el pantano. Él mismo decía que en varios de sus encuentros tuvo la oportunidad de poder matarlos a todos, pero que jamás lo hizo porque no parecía que quisieran hacerle daño. Un día, Ted se subió en su bote y se adentró en el pantano, como cualquier otro día normal, solo que en esta ocasión jamás regresó y desde entonces no se supo más de él. Hubo otra persona que también tuvo un avistamiento interesante. Era el año de 1973 y las noticias locales de Luisiana reportaron que un guía de turistas había visto una misteriosa entidad parecida a un hombre en el pantano. Su nombre era Greg Faulkner, un estudiante que también trabajaba de guía de turista en bote y que cuando pasaba por uno de los canales del pantano, sintió como su bote pasó sobre algo que inmediatamente hizo tronar el motor. Él se detuvo y miró alrededor, pero no vio nada, así que siguió con su recorrido. Al seguir avanzando, volteó la mirada hacia atrás y es ahí cuando vio a un animal parecido a un hombre que estaba saliendo del agua hacia la orilla del pantano. Greg lo describe como de una altura de 5 pies, color negro, aunque no supo identificar si tenía pelo o piel ya que estaba mojado. Al salir del agua, se levantó y en sus 2 pies salió corriendo de ahí. Greg inmediatamente dirigió su bote hacia el lugar en donde vio salir del agua a la criatura, y es aquí cuando encontró unas huellas considerablemente grandes y palmeadas con 5 dedos. Es decir, con palmeadas me refiero a que sus 5 dedos estaban unidos por piel, algo así como las patas de un pato. Entonces ahora les pido que se imaginen a algo con forma de humano, nadando en un pantano que de por sí no son aguas adecuadas para que un humano nade. Aparte, fuera de estar seco o mojado, es completamente negro y se fue corriendo en sus 2 patas, mismas que tenían unión como de aletas en sus 5 dedos. Creo que si algo así me sucediera a mí, doy por terminada mi carrera de guía de turista. Pero, si nos vamos más atrás en el tiempo todavía, en el año 1960 una persona llamada Dudley Clark y 3 de sus amigos se encontraban cazando en Ponchatoula, que está a 30 millas del pantano de Honey Island, cuando vieron una cosa gigante y peluda entre el bosque. Esto sucedió 3 años antes del que se creía era el primer avistamiento oficial, que fue el del señor Ford. En base al hijo de Dudley Clark, que ahora se sabe que fue el primero en ver a esta criatura, dice que su padre quedó muy espantado desde ese día, porque ni él ni sus amigos jamás habían visto antes algo parecido. Estos cazadores lograron verlo por algunos segundos antes de que saliera corriendo y se perdiera dentro del bosque. Cuando examinaron el área en donde esta criatura estaba parada, encontraron huellas de un pie con solamente 3 dedos nuevamente, lo mismo que le sucedió a Ford. Y hubo, entre varios más, otro avistamiento que jamás se hizo público, pero sucedió en el año del 67, varios años antes de que la leyenda se hiciera famosa. Sucedió en un fin de semana en donde un señor llamado Des Crawford decidió llevar a su familia de campamento al área del pantano de Honey Island. Crawford solía hacer esta actividad muy a menudo cuando era pequeño, así que ya estaba familiarizado con esta zona. Su campamento se encontraba a las orillas del río Perla y eran en total 8 niños en compañía de sus padres. Después de que terminaron de acomodar las casas de campaña, pasaron el resto de la tarde jugando, pescando y atrapando ranas, que es lo que en un día normal de acampar solían hacer. Ya se acercaba el atardecer y comenzaron a cocinar el pescado que habían atrapado. Es en este rato que una de las sobrinas de Crawford tenía ganas de ir al baño, así que decidió acompañarla a buscar un lugar un poco alejado del campamento entre los árboles para que la niña pudiera hacer sus necesidades. Se alejaron con la intención de que los demás niños no le estuvieran molestando mientras hacía del baño.
Cuando la niña había terminado, iba en camino a reunirse con su tío para ir de vuelta al campamento cuando notó un animal muy peculiar y peludo parado cerca de ella. Estaba mirándola directamente a los ojos como con curiosidad. Mientras tanto, al mismo tiempo es que Crawford, al levantar la mirada a una distancia de 6 metros más o menos, es que notó lo que parecía ser un gorila como despeinado ahí parado viendo directamente hacia la niña. El atardecer ya se estaba acabando, pero aún así él pudo verlo claramente. Estaba parado en un ángulo curioso que hacía ver su postura diferente y rara. Sus brazos hacia abajo a los costados, su cara era neutral, no mostraba ni muecas ni gesticulaciones, solo se veía apático como sin emociones. Crawford incluso llegó a pensar que se trataba de una gorila hembra, ya que al frente en su pecho se veía abultado, más parecido a una figura femenina que pectorales masculinos. Estaba preocupado y asombrado mientras no dejaba de ver a la criatura, tratando de adivinar qué es lo que era, aunque no estaba seguro que fuera un gorila, ya que normalmente son negros. Esta cosa tenía más como pelaje rojo, como un orangután, y aún así estaba seguro que tampoco se trataba de uno. La niña continuó parada al igual que la criatura por varios segundos, viéndose el uno al otro sin hacer un solo movimiento. Repentinamente surgió un ruido proveniente del campamento y es como si el hechizo se hubiera roto. Inmediatamente la criatura se volteó y se alejó rápidamente hacia dentro del bosque. Lo curioso es que la criatura no hizo ningún ruido al irse, no corrió, simplemente se fue rápido. Esto último se me hace muy interesante, una manera muy única de alejarse pero sin correr. Y bueno, después de esto es cuando agarró a su sobrina y se fueron corriendo de vuelta al campamento. Llegaron muy asustados e inmediatamente les contaron a los demás lo que había sucedido. En ese momento los adultos tomaron sus armas de caza y fueron a buscar al bosque, pero después de un rato regresaron ya que no lograron encontrar a ninguna criatura. Y a pesar de que su familia cree que solamente vieron a un oso, al día de hoy él y su sobrina recuerdan vívidamente lo que vieron aquel día. Esta pequeña niña, que ahora ya es adulto, menciona que siempre le ha fascinado todo lo relacionado a animales y el explorar lugares naturales, y que estaba muy bien relacionada con los animales y aves de su localidad, y a pesar de eso no logró reconocer a esta criatura como algo que haya visto antes en algún libro. Ella lo describe a esta criatura como algo que era más grande que una puerta, de acuerdo a su percepción de cuando era pequeña, con una cara suave y ojos claros. No tenía cuello ni hocico y no se le veían orejas. Se parecía a un primate y en aquel entonces lo único que se le ocurrió es que pudo haber escapado de un zoológico. Y a pesar de todas estas experiencias, muchos de los testigos de la existencia de esta criatura jamás antes decidieron hablar del tema abiertamente al público debido a que la mayoría fueron ridiculizados. Y al igual que esta pequeña niña, cuando contaban la historia a amigos o conocidos, nunca les creían o se burlaban de ella. Caemos nuevamente en lo mismo, en que si no lo ves en un libro oficial en la escuela, en las noticias, en la televisión o comprobado por alguien de la ciencia como algo oficial, entonces no se toma como legítimo. Este mundo está lleno de muchos misterios y cosas fascinantes. No dejemos que nuestro criterio o forma de percibir la realidad sea basada en la opinión pública. Investiguen, lean, busquen simplemente sus propias respuestas. Y dicho esto, les doy las gracias por acompañarme en un episodio más, que como siempre disfruto mucho el compartirlo con todos los que estén dispuestos a escucharlo. Si estás viéndolo a través de YouTube, te recuerdo que me ayudarías mucho dándole like. Por favor, suscríbete y compártelo con un amigo. Y si estás escuchándolo a través de Spotify, Google o Apple Podcast, por favor regálanos una calificación de 5 estrellas. Todo esto te toma solamente un par de segundos y a mí me ayudas mucho a seguir creciendo con este proyecto. Si tienes alguna sugerencia de tema o alguna historia extraña o sobrenatural que compartir, puedes hacerlo a través del correo electrónico curiosidadoscura.info@gmail.com o a través de Instagram y Facebook. Debajo en la descripción del video encontrarás enlaces directos para redes sociales. Les mando un abrazo muy grande en donde sea que se encuentren. Yo soy Cintia Ventimilla y no me voy sin antes recordarles que Halloween no es solo una fecha en el calendario. Halloween es encontrarte frente a frente con una criatura desconocida en el pantano de Honey Island. Halloween es escuchar Curiosidad Oscura. Hasta la próxima.